Desde la Secretaría de Salud y el modelo de Tejiendo Sueños, hoy nos encontramos en un espacio súper importante porque la salud mental es un tema de todos. Hoy nos encontramos con dos invitados súper especiales, los cuales nos van a comentar y vamos a conversar un poco de ese día a día y de esa experiencia que tienen frente a ese cuidado, frente a esos factores protectores en la salud mental. Hoy está con nosotros el doctor Rafael Montagut y también nos acompaña William Biafara, entrenador deportivo, que también dentro del modelo de salud mental tenemos esa estrategia de abordaje cultural y deportivo que es un factor protector en el tema del autocuidado en la salud mental. Bienvenido, entrenador, ¿cómo va? Muchas gracias. Bien, gracias a Dios, ya llevo en este tema del deporte 15 años trabajando con niños y adolescentes y trabajando con ellos desde la formación de valores y consiguiendo antes que deportistas personas para el futuro. Bueno, entonces dos abordajes significativos para hablar hoy de esa salud mental y dentro de ese trabajo, doctor, ese panorama, ¿cómo lo encuentra en diferentes cursos de vida? ¿Cómo? Pues, a ver, si hablamos en términos de poner las cosas como en términos de enfermedad, pues sí hay una enfermedad mental. O sea, sí, digamos, somos una sociedad que tiene una enfermedad mental y digamos como que esa enfermedad mental social, si se puede decir de esa forma, pues digamos que se manifiesta una u otra forma de comportamiento de cada uno de los individuos. ¿Sí? Esas situaciones que vemos en el día a día en nuestras ciudades y en nuestro país, a nivel de ansiedad, a nivel de depresión, la forma como nos relacionamos con las personas, esas conductas que tenemos los seres humanos a veces digamos de engaño, casi conductas de tipo sociopático en la que sin ningún temor y sin ninguna clemencia le hacemos daño a otros seres humanos, pues eso habla que estamos en una sociedad que está enferma. Obviamente pues todo esto implicaría un modelo ya curativo, terapéutico, pero el más importante, que yo creo que es el que hacia donde debemos enfocarnos, es a nivel preventivo. O sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué no estamos haciendo con esos individuos? El profesor de pronto nos lo va a explicar mejor. ¿Qué está pasando con esos individuos que cuando empiezan a crecer no hacemos lo que corresponde con ellos para que cuando sean adultos pues no entren como a ser un síntoma más de una enfermedad que está psicopatológicamente enferma? Claro, y mira que ahí nosotros dentro del modelo de salud mental manejamos un eslogan que es ven y conoce tus emociones. Y parte de lo que usted menciona es ver que desde casa esas emociones no se manejan. ¿Qué recomendaciones podremos nosotros darle desde el hogar, que es el primer formador en darles herramientas para que puedan manifestar, aceptar de que se puede estar triste, enfadado, pero entonces, ¿cómo relaciona frente a esos síntomas? Es que, Carolina, mire, lo primero es reconocer eso que usted llama tristeza, enfado, o sea, como un estado adaptativo de los seres humanos. O sea, los seres humanos nacemos con un paquete emocional que es el paquete básico: alegría, tristeza, rabia, asco y miedo. Todas las personas nacemos con eso. O sea, cuando las personas, entonces digamos como que lo primero es reconocer eso, o sea, reconocer que nosotros tenemos estas emociones, no como muchas veces hemos escuchado que es que el miedo no existe, que el miedo es un invento de la cabeza. Pues el miedo no es un invento de la cabeza, o sea, que está en la cabeza, está en la cabeza, pero igual eso no es un invento, eso es algo que está allí y está como la respiración, como el latido del corazón, como las ganas de orinar. O sea, eso es así de sencillo. Pero no, a veces como que ese choque contra esas emociones, poniéndolas como algo negativo, como algo que nos va a hacer daño, pues es mucho más el daño que nos hace. O sea, el psicoanálisis dice que lo que uno niega no existe. Ajá. Y resulta que las cosas sí existen. Yo a los pacientes les digo, mire, si los buses vienen de este lado y usted mira para el otro, no creo que es que no vienen buses, usted atraviesa la calle y el bus lo va a atropellar, así de sencillo. Hay una consecuencia. Exactamente, entonces digamos como que si no reconocemos esas emociones, esa tristeza, esa rabia, ese miedo, como condiciones que podemos entender y las podemos manejar y lo más importante es reconocer de dónde vienen, pues digamos como que ese es el primer punto, o sea, reconocernos como individuos emocionales y que podemos aceptar esas emociones y trabajar con ellas, o sea, no chocar con ellas, hacerte cuenta que no existen, porque eso no tiene ningún sentido. Claro, y eso marca mucho en una sociedad donde se dice que los hombres no lloran, que las mujeres sí, y los datos y nos dan unos factores de riesgo en el intento de suicidio y el suicidio, donde son los hombres que llegan al suicidio y son más las mujeres que generan el intento. Entonces, eso, ¿cómo lo ven ustedes en la parte deportiva, entrenador, cuando estos hombres generan ese proceso de frustración? ¿Cómo es su expresión de esas emociones?
Los jugadores se expresan de muchas formas, muchas veces se bloquean en el cumplimiento de tareas tácticas que uno les da a los jugadores. Muchos jugadores, por el tema de la ansiedad que presenta la competencia, dejan de cumplir con sus tareas dentro del juego, independientemente del deporte que sea. Entonces, en el entrenamiento nosotros desarrollamos estrategias donde ellos tienen que cumplir y lo ponemos a una intensidad alta, donde los comprometemos tanto técnicamente como en su cabeza para que cumpla con esos objetivos. Y se les habla a ellos que el no cumplirlos dentro del entrenamiento no hace que el entrenamiento se acabe o el deporte se acabe, sino que tiene que perseverar en el entrenamiento para ser mejor. Entonces ahí donde está la perseverancia del deportista, donde su cabeza, su salud mental pueda mejorar y poder tener que esa persona sea fuerte en valores. Ok. ¿Y cómo manejamos ese tema? Por lo menos nos pueden estar acompañando familias, cuando los niños empiezan a llorar, ¿qué le podemos decir a esta serie de situaciones? Porque en muchas ocasiones lo que nos manifiestan los chicos, los adolescentes o las personas es que no puedo llorar, no me salen las lágrimas. Entonces, ¿cómo manejamos eso desde casa, esas emociones? Es que mire, Carolina, desde el punto de vista de salud mental y desde el punto de vista emocional, no hablamos de cosas buenas o malas. Ajá. O sea, digamos como que hay unas profesiones que son los encargados de decir qué es bueno y qué es malo. Nosotros en salud mental no juzgamos a las personas, ¿sí? Entonces yo juzgar el llanto como malo o la risa como buena, pues yo estoy entrando a un juicio. Y los seres humanos lo que menos necesitamos, el profesor también de pronto lo puede confirmar, es que nos estén juzgando. En salud mental y en comportamiento humano, Carolina, las cosas o funcionan o no funcionan. Y finalmente esas lágrimas y ese llanto, que es un síntoma pues, que amerita una valoración mucho más asertiva y mucho más extensa que decir no llore o sí llore o llore por algo, normal que llores. O sea, todo lo que pueda alrededor de este síntoma llanto es que el llanto tiene una función, Carolina. Y en cada una de las edades tiene una función. Cuando el niño nace tiene una función. Antiguamente ya no lo hacen, pues por lo menos yo 20 y pico años como médico y cuando atendía partos, ese tema pues de la palmadita para que arrancara a llorar, eso ya no se hace. Pero ¿cuál era la función de ese llanto de ese niño cuando nacía? Que arrancara a respirar. Sí, o sea, trae ese llanto, una función. Digamos como que si nos ponemos no solamente como psicoanalíticos, sino hasta también como filosóficos, finalmente es ese llanto el que nos da el soplo de la vida. Porque si ese llanto no arranca, pues no respiramos. Pues no respiramos. Y ahí quedamos, pues. Entonces, en cada una de las etapas de la vida, Carolina, el llanto tiene una función. Entonces, es entender la función de ese llanto, es entender ese bebé recién nacido porque llora, tiene hambre, tiene sueño, tiene gases, es ese niño porque llora, ese adolescente porque llora, ese adulto porque llora, ¿sí? Un alumno del profesor porque llora. Al final como que relacionamos el llanto con tristeza. O el llanto con una pataleta y lo importante es estar ahí. Pero digamos, Carolina, que la pataleta hay que poner un nombre. ¿Sí? Entonces, esa pataleta es rabia, esa pataleta es asco. ¿Sí? Yo no conozco la primera persona que se gane una lotería y empieza a llorar y le digan que está llorando por rabia. ¿Sí? O sea, es que, repito, o sea, el llanto es un síntoma muy complejo que amerita una valoración muchísimo más extensa. Es cuál es la función de ese llanto, o sea, ¿por qué lloramos? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué llora un hombre? No, es que los hombres, ¿quién dijo que los hombres no lloraban? ¿Sí? O pues, la famosa novela, ¿verdad? Es que los ricos también lloran, ¿sí? O sea, es que el llanto no tiene clase social, el llanto no tiene religión, el llanto no tiene género, ¿verdad? El llanto es un síntoma, repito, que tiene una función y dentro de la salud mental nos exige entender cuál es la función de ese llanto en esa persona, más que decir berrinche, pataleta, rabia, lo que sea. Entonces es un poquito como entender eso y finalmente, bueno, esa expresión de ese llanto es la consecuencia de algo que viene pasando desde hace cuánto, ¿sí? Entonces, repito, es mucho más complicado que decir no llore. No llore. Y por eso es importante que al conocer estas emociones estemos presentes. Estemos observando qué pasa en el entorno educativo, qué pasa en lo comunitario, qué pasa en esa parte individual, cómo resuelve, cómo se ve ese desarrollo dentro de lo deportivo, qué es lo que de pronto recomiendas o ves como factores protectores para el acompañamiento que estos chicos lleguen a un anhelo cumplido, digámoslo así, dentro de su proyecto de vida, que de pronto rescatas del acompañamiento familiar. ¿Qué cositas son las que pueden ayudar como herramientas para lograr esos proyectos? El acompañamiento familiar es clave, porque conocemos muchos jugadores que tienen acompañamiento familiar, por ende tienen la parte académica incluida en su vida, y esos jugadores cumplen
con funciones dentro del deporte, se les ve una fluidez en el cumplimiento y en la mejora de su rendimiento deportivo. Y también tenemos los otros casos que son jugadores o deportistas solos, donde llegan a entrenamientos solos, se levantan solos y son un poquitico más difícil en el entendimiento del juego, o sea, en el cumplimiento de las tareas. Hágalo por aquí por la banda y no, él coge para adentro, tenés que cabecear así, cabecear de otra forma. Entonces sí se ve una diferencia en los jugadores, en la inteligencia deportiva, la inteligencia del juego. Entonces es muy recomendable que el acompañamiento del padre o el acudiente esté cerca como para que los guíen en todos los valores que se necesitan. Con ese desempeño, ese acompañamiento. Y dentro de esos hábitos saludables, doctor, la salud mental, sí, el escucha, el hablar con el otro, pero también esa parte de la alimentación es una parte relevante para poder nosotros decir cómo influye en ese manejo de emociones, en esa salud mental. Carolina, la salud mental son muchísimas cosas, ¿sí? Lo que pasa es que infortunadamente estamos en una cultura en la que cuando las personas hablan de salud mental piensan en tres cosas: hospital psiquiátrico, psiquiatra y psicólogo. Piensan en esas tres cosas y resulta que psicología, psiquiatría y hospital psiquiátrico es lo más pequeñito, o sea, es como el menor porcentaje de lo que significa salud mental. Salud mental es la convivencia diaria, esta forma como interactuamos nosotros, eso es salud mental. Salud mental es lo que plantea el profesor, o sea, unos hábitos saludables en la vida, que son la alimentación. O sea, tenemos claro pues que el elemento nutricional es vital para el funcionamiento tanto físico como mental de los seres humanos, y eso no se puede desconocer. La actividad física, le repito, como lo plantea el profesor, o sea, la actividad física y sobre todo pues cuando es supervisada por un especialista, eso implica disciplina, implica responsabilidad, implica tareas, implica esfuerzo, implica reconocimiento de unas normas. Si es que yo no me puedo meter a una cancha de fútbol a hacer lo que yo quiera, ¿sí? Cuando yo entro a una cancha de fútbol, yo tengo un entrenador que me dice, usted tiene que hacer esto, y yo tengo que, es más, cumplir con esas normas. Inclusive si nos fuéramos más estrictos, profesor, son dos personas con las que tienen que cumplir, o sea, el entrenador, que es el que está dando una norma, el árbitro, y finalmente el árbitro, el referee, que es el que está poniendo la norma dentro del campo de juego. O sea que todo eso, Carolina, es salud mental. Y qué importante es, digamos, como que cada vez todos estos elementos de salud mental los involucremos en la población más niños, en los más infantiles, ¿sí? O sea, eso es lo que va a permitir, digamos, una sociedad que en este momento, pues sí, puede estar un poco desconfigurada, si me permiten el término, ¿sí? A crear muchachos con valores, con responsabilidad, con disciplina, con cumplimiento de normas, con trabajo en equipo. No sabemos trabajar en equipo, claro. No sabemos trabajar en equipo, o sea, llegamos a nuestros lugares de trabajo y es el uno hablando mal del otro y el ambiente tenso y el ambiente espeso. ¿Por qué? Pues porque no sabemos trabajar en equipo. Entonces, todo eso, Carolina, es salud mental. Y finalmente, mientras más temprano empecemos a involucrar a los niños en todos estos hábitos saludables, tanto física como emocionalmente, pues es posible que tengamos en el futuro una sociedad mentalmente más sana y más equilibrada. Claro, y es por eso que dentro del modelo de salud mental, esa red protectora juega un papel súper importante, de decir, no toda la persona que tenga algunos síntomas en su salud mental, depresión, ansiedad, tiene que ir al psiquiatra. ¿Qué opina usted frente a eso? Pues eso es relativo, Carolina, porque finalmente, a ver, saquemos la salud de la psiquiatría, salud de la psiquiatría, sino como la salud total. Integral. Exactamente, o sea, finalmente debemos buscar ayuda cuando hay algo que no esté funcionando en nuestro cuerpo, llámese como se llame. ¿Sí? El profesor tiene un alumno, tiene uno de sus jugadores y tiene un dolor en la rodilla. Pues si el muchacho después de 2 o 3 días no tiene ningún problema en la rodilla, pues sigue jugando común y corriente. Pero si pasan 2 o 3 días y el muchacho con el dolor, una semana el muchacho con el dolor, el profesor, ¿qué le dice? Bueno, médico. Ajá. La primera gran alarma que nos lleva a consultar por cualquier enfermedad, Carolina, se llama afectación de funcionamiento. Si mi funcionamiento físico o mi funcionamiento mental se está afectando, yo tengo que buscar ayuda. Claro, porque es un detonante, algo así como la enfermedad como camino, cuando de pronto esa parte de la salud mental, del autocuidado, no la tenemos tan en cuenta, sino que sí es más fácil detectar eso físico que nos duele, a esos cambios en todo ese proyecto de vida, en el diario vivir. Muchas veces no notamos que ya de pronto no practico el mismo deporte, no salgo a caminar en las mañanas porque estoy durmiendo mucho. Todos esos síntomas que de pronto pueden llevar a reconocer
lo que mencionabas ahora, el patrón de sueño. Antes era más fácil acostarme en cama y dormir, pero ahora tengo dificultad en que cada hora me levanto, entonces ¿cómo detectamos eso? Lo que pasa, Carolina, es que infortunadamente tenemos la falsa creencia de que el único dolor que existe es el dolor físico. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si yo me golpeo la rodilla, pues como es un dolor físico y yo me toco y me duele, entonces sí, yo tengo que consultar. Hay que consultar al experto. Que es real, ¿sí? Pero pues como lo emocional a veces es intangible, entonces como la gente cuando dice es que me siento triste, la gente dice no te preocupes, que eso es normal, y no, es que eso te va a pasar, o no, léete esto, y resulta que no, o sea, el dolor emocional no se puede localizar en un punto, y tenemos segundo la falsa creencia que es que uno puede con eso, y resulta que pues cuando ya la depresión se viene en serio, eso ahí toca buscar ayuda, Carolina, y eso no hay nada voluntario, o sea, la depresión es una enfermedad, y parte del elemento de enfermedad significa que no tiene control voluntario. Claro, y que se sale del control. O sea, yo siempre digo a los pacientes que controlar la tristeza o la depresión tiene exactamente el mismo éxito que usted controlar las ganas de orinar. Sí. Usted se aguanta, discúlpeme la expresión, orinarse en un andén, orinarse en la mitad de la calle, pero sí o sí, si usted no busca un baño, no sé, se orinó. Entonces, con el control emocional pasa exactamente lo mismo, o sea, controlar la tristeza y controlar la depresión tiene exactamente el mismo éxito que las ganas de orinar. O sea, eso avanza y cuando se dé cuenta lo tiene encima. Claro. Y no va a haber nada que voluntario que lo saque de allí, o sea, hay que buscar ayuda en ese momento. Ok, y dentro de eso deportivo, el entrenador ahora nos hablaba un poco de esa formación en valores. ¿Cómo tienen una buena derivación a los servicios de psicología? ¿Cómo detectan ustedes esa necesidad de los chicos en el momento deportivo? La psicología deportiva ha estado últimamente muy fuerte en el deporte, ayudando sobre todo el tema del estrés, del manejo de la ansiedad. Esos deportistas que identificamos que en la competencia, que es donde más se presenta el estrés, salen de su nivel que muestran en el entrenamiento, normalmente lo remitimos donde el psicólogo. Okay. Lastimosamente, pues la psicología deportiva apenas está llegando, entonces no contamos con muchos psicólogos deportivos. Entonces terminamos siendo nosotros, los entrenadores, el que habla con ellos, que no es lo ideal porque debe haber un especialista, como lo dice el doctor, pero sí es muy importante. De hecho, muchos equipos de fútbol a nivel mundial ha sido una herramienta que ha logrado niveles altísimos en sus jugadores cuando el psicólogo o el coaching deportivo ha acompañado los procesos. Logran niveles muy altos porque logran manejar la cabeza, donde sus niveles siguen siendo óptimos para la competencia. Porque en el deporte y más en el fútbol hemos encontrado muchos jugadores que son unos entrenando, pero cuando llega el momento de la competencia su nivel baja porque no logran manejar el estrés. Okay. Y por eso es importante este tipo de disciplinas, como lo decía el doctor, desde la infancia, porque permite irlos formando, o sea, esa frustración del perder, de ir a la competencia, de tener un público, eso genera una presión y dentro de estos esquemas deportivos lo que buscamos, porque trabajamos con Secretaría del Deporte, es formar a los monitores. Porque como lo decía el doctor, esto no es un tema solamente de salud, es un tema de todos. Que si el monitor deportivo tiene claro la importancia de esos factores protectores, va a tener en cuenta que necesita la ayuda de un experto, de un psiquiatra o de un psicólogo, o cómo esta familia también necesita su orientación. Y nosotros desde la Secretaría de Salud tenemos una línea 106, una línea que permite buscar ayuda, una línea que permite que nos escuchen, que pueda decir estoy en casa pero no quiero consultarle a nadie porque para los demás esto puede ser, ay ya cálmese, eso pasa. Pero la línea 106 nos espera un grupo de especialistas donde podemos nosotros hacer esa derivación del caso, porque al escuchar eso me permite que otro experto me reconozca que sí necesito ayuda, que no se juzgue o se trate esa emoción de ocultar. Sí, que finalmente lo que no se debe hacer, o sea, es no ocultar las emociones. El profesor lo decía, es que aquí no se trata de ocultar el miedo, ¿no? Se trata de, bueno, listo, reconozcamos ese miedo que es y manejémoslo. Sí, reconozcamos esa rabia y manejémosla. Reconozcamos esa tristeza y esa frustración y manejémosla. O sea, no es decir, no tengas miedo por salir a competir, o no sientas rabia porque perdimos, o no te sientas triste porque... Prepararlos para eso. No,
hermano, usted está aquí, usted está en un deporte de equipo y usted va a sentir rabia porque podemos perder, o va a sentir tristeza porque le tocó, o porque anulan un gol, o va a sentir miedo a la hora pues, de salir a la cancha. O sea, no se trata de decir no sienta eso, no. Eso es lo que vas a vivir. Reconoce que lo va a sentir y vamos a trabajarlo. Y así puede pasar en diferentes entornos. En el educativo, presentar un examen, eso me va a generar una frustración si lo gano. Estudié pero me preguntaron otras cosas. Y también con los docentes es importante nosotros empezar a involucrar la psicología en ese tema de orientación, porque eso nos va a permitir estar pues atentos y alertas en el tema. Doc, ¿con qué frase se despide, con qué recomendación usted se despide para la sociedad poder ir también teniendo en cuenta esos factores como protectores en la salud mental? Lo primero, Carolina, pues digamos aprovechar como los espacios que nos está dando, digamos, el gobierno local y digamos que las diferentes especialidades que se encargan de la salud mental, para aprovechar esos espacios que se están dando, los espacios deportivos, los espacios de líneas de ayuda, los espacios psicoterapéuticos pues en las diferentes instituciones públicas de la ciudad. Dos, reconocernos emocionalmente como personas, o sea, reconocer que tenemos unas emociones y que están allí, y que más que bloquearlas y decir que no están allí, es empezar a trabajarlas. Y finalmente, pues en el momento en que yo sienta que esas emociones se me están viniendo en contra y me están afectando mi funcionamiento, pedir ayuda. Siempre estamos para ayudar a las personas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Entrenador, ¿con qué nos despedimos para poder tener en cuenta en ese inicio de esa disciplina deportiva que ya tengamos en casa? ¿Cómo recomendamos, cómo incentivamos a que desde muy pequeños empiecen a pensar, ya sea en el deporte, en alguna disciplina que se tenga? Sí, es invitar sobre todo a los padres de familia que involucren a los niños en actividades físicas o culturales, que aprovechen el tiempo libre que los niños tienen, para que los saquemos un poco de las casas y practiquen alguna actividad, sea cultural, sea deportiva, que en el caminar de esas actividades los niños van a encontrar valores que les van a ayudar en su formación. Entonces la invitación es que salgan de las casas, suelten el celular y practiquen algo. Vayan a cultura, pinten, hagan algo diferente a que ustedes fuera de su casa, fuera del celular, que en ese caminar de esas actividades van a encontrar muchos valores. Bueno, entrenador, bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos, pero entonces quedamos muy pendientes ya con las recomendaciones de nuestros invitados, y recuerden que hay una línea de atención, línea 106, que nos permite tener un equipo interdisciplinario para poder estar ahí, presentes con la población caleña. Esto es Tejiendo Sueños por Cali, un espacio de la Secretaría de Salud para hablar sobre salud mental.